Muy buenos días a quienes nos están escuchando en América Latina. Buon pomeriggio a nuestros amigos en Italia. Como ustedes saben, estamos celebrando una gran exposición en el Museo de las Civilizaciones en Roma, titulada Capagnan, el Gran Camino de los Andes. Esta exposición fue curada por mi amiga Rosa Gijón, quien participará en el seminario de hoy. Con motivo de la exposición hemos sostenido tres seminarios o webinarios, como se llaman ahora, hasta el momento. Uno en torno al turismo sustentable y al arte popular, uno más relacionado con la nominación del Capagnan como Patrimonio de la Humanidad. El tercero fue las contribuciones científicas en zonas arqueológicas como Machu Picchu, y el día de hoy tendremos el último de estos seminarios titulado Saberes Ancestrales y Arte Contemporáneo. La exposición del Capagnan tenía no solamente un capítulo etnográfico, uno más arqueológico, sino que un capítulo muy importante dedicado al arte contemporáneo, sobre lo que hablaremos hoy. Mi nombre es Jaime Nualart, soy el secretario cultural de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, y le quiero dar la palabra antes de iniciar a nuestra secretaria general, Antonella Cavallari. Estimados amigos, les doy la bienvenida a la cuarta y última conferencia del ciclo de encuentros virtuales que la ILA, en colaboración con otras instituciones, está organizando en el marco de la muestra Capagnan, el Gran Camino de los Andes, abierta al público hasta el 22 de agosto 2021 en el MUCI, Museo delle Civiltà di Roma. Como ya muchos de ustedes han visto, las conferencias abordan temas relacionados con las distintas secciones de esta exposición multidisciplinaria, lo que es un reflejo fiel de la vocación de la ILA para profundizar el conocimiento y estimular posibles iniciativas comunes. La conferencia de hoy, titulada Capagnan, Saberes Ancestrales y Arte Contemporáneo, nos mostrará cómo el Capagnan, un patrimonio vivo que combina pasado, presente y riqueza simbólica, ha inspirado obras de artistas contemporáneos. Hablarán de ello el curador de la sección de arte contemporáneo de la exposición, José de Nordenvliet, la curadora general de la muestra, Rosa Gijón, y los artistas expositores a quienes desde ya quiero expresar mis agradecimientos por su valiosísima colaboración. También se presentará el proyecto The Andean Information Age de Oscar Santillán, de Ecuador, a cargo de Alessandra Troncone, a quienes también agradezco. Invito al público a visitar la muestra en el MUCI para apreciar en vivo las obras de los excelentes artistas que forman parte de nuestro proyecto. Gracias al montaje de la exposición, la continuidad entre el pasado y el presente se hace aún más evidente. Pienso, por ejemplo, en la hermosa instalación de quipú Linaje Inca de Mariano León, que consiste en un quipú de gran formato que dialoga con un quipú original de la colección arqueológica del Museo Pigurini. O en el tapiz de Gracia Cutuli, que retoma la tradición andina del telar, o en el evocador vídeo de Cecilia Vicuña, en el que la agua del río Mapocho se convierte en símbolo del nacimiento, o el vínculo entre la obra de Estefania Peñafiel y los grabados de Guamán Poma de Ayala, o las fotografías de Joaquín Sánchez, en las que se unen la tierra y las tradiciones del altiplano boliviano. O en fin, la escultura sonora de Gabriel Vanegas, que retoma los patrones de los eques, las líneas por las que los incas situaban los lugares sagrados. José de Nordenvliet ha asignado a los artistas invitados la labor de proponer diferentes formas de recorrer los tramos de este camino cultural, para que a través de los sentidos el visitante pueda experimentar una vivencia que complete la información científica,
basada en los registros visibles, arqueológicos, antropológicos e históricos, sintiéndose por un instante compañero de viaje de numerosos hombres y mujeres de los Andes. Los 6 artistas han trabajado en el concepto de huella. Sus obras nacen de la exigencia de dejar una huella, no para borrar o olvidar, sino para disfrutar de esos lugares, para recordar siempre que las ruinas no son simples escombros, sino memoria. Las pasadas conferencias han destacado la importancia del diálogo entre países y del diálogo entre diferentes disciplinas para alcanzar objetivos comunes y construir un desarrollo social y cultural. En este encuentro particular se subraya la continuidad entre pasado y presente, como la herencia cultural del pasado sigue acompañándonos en nuestro camino cotidiano. Una vez más, el Capac Ñan sigue cumpliendo su función de conector entre comunidades y vehículo de intercambios económicos, culturales, científicos. En pocas palabras, el Capac Ñan es un símbolo de unión. Para finalizar mis saludos, permítame agradecer una vez más a los ponentes, al público que nos ha acompañado hasta esta edición y a las instituciones que nos han ayudado en la realización de la muestra, es decir, las secretarías del Capac Ñan y las embajadas de los países interesados. Muchas gracias también a los patrocinadores que han costeado la producción y las actividades paralelas que estamos realizando, es decir, la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y Terna. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles su participación y deseándole una reunión que sea interactiva y productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella Cavallari, secretario general de la ILA, por sus palabras. Ella ya ha hecho un planteamiento general de los artistas contemporáneos que participaron en esta muestra, así es que, sin mayores preámbulos, le dejo la palabra a José de Nordenvliet, que fue el curador de la sección de arte contemporáneo de esta muestra, y a Rosa Gijón, la curadora general de la exposición. Y como dijo Antonella, invitamos a todos los participantes a participar de una manera activa a través del chat que tenemos implementado con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. José, te dejo la palabra. Gracias, Jaime, y gracias a la secretaria general del ILA por la convocatoria y la acogida a este proyecto y esta intromisión del arte contemporáneo en medio de una muestra que es bastante más compleja en sus temas, en sus formatos y en su alcance. Lo primero que me gustaría comentarles y compartir con ustedes es un brevísimo registro de imágenes de la muestra que está montada hoy día, como bien se ha dicho, en el Museo de la Civilización Romana, para que a partir de allí presentarles y comentarles algunos aspectos relativos a la referencia de nuestros invitados a esta conversación hoy día y empezar a dialogar, ¿no? Esta no va a ser una jornada de largas presentaciones, sino que más bien intenta ser esta trama, ¿no es cierto?, que convoca al camino del Inca hoy día entre nosotros. Voy a compartirles pantalla entonces. Y empezamos por una imagen de un video, de una película realizada por Cecilia Vicuña in situ en los Andes y en la cuenca del río Mapocho. Este es un proyecto de Cecilia que se denomina Quipu Mapocho y que marca ya de entrada, ¿no?, dos cuestiones sobre las cuales va a insistir, ¿no?, mi empeño en juntar, ya verán ustedes, en convocar a artistas tan diversos de distintos lugares del Capac Ñan, del camino principal andino en Sudamérica,
también de distintas generaciones, de distintos momentos de la producción artística contemporánea sudamericana, enfrentada, ¿no?, a la necesidad de dar cuenta de este territorio, ¿no?, y más importante aún, de los hombres y mujeres que han vivido y han transitado ese territorio. Estamos aquí montados sobre un cubículo, ¿no?, donde está la proyección. Salimos del cubículo, ¿no? Perdón, vamos saliendo del cubículo y nos vamos encontrando con pequeños detalles y fragmentos. Esta es la obra de Mariano León, ¿no?, que fue referida por la secretaria general de Lila, Quipullinaje, ¿no? Aquí lo vemos en una mejor toma, y ya se nos va revelando el espacio, ¿no? El espacio que interviene la muestra es un espacio muy particular, como veremos. Esto también es un detalle de la obra de Gabriel Vanegas, ¿no?, a quien también está hoy día con nosotros, el Seque, ¿no? Ya comentaremos los alcances de esta obra, de este proyecto de Gabriel, ¿no? Ahí hay una vista, se nos va abriendo más la sala, se va dimensionando, hacia la derecha se alcanza a ver de escorzo, de costado, la imagen de Estefanía Peñafiel. Aquí está ella, que fue la única artista, ya hablaremos de esas condiciones también pandémicas en que tuvimos que producir esta exposición, fue la única artista que logra llegar a Roma in situ a intervenir las paredes, digamos, ¿no es cierto? Bueno, un panel de esta muestra con su proyecto. Ahí está. Y un detalle, ¿no?, sobre la presencia de las obras de Gracia Cutulí, artista argentina, que también nos acompaña hoy día, y ya conversaremos y detallaremos el proyecto de Gracia, ¿no? Ahí están las 3 obras que llegaron a Roma. Los registros del trabajo de Joaquín Sánchez, artista radicado en Bolivia, digamos, ¿no es cierto?, originalmente de Paraguay. Este torito, este Illa, ¿no? Ya conversaremos también ahí, un torito que ha estado incluso en Santiago de Chile en algún momento, en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y que, bueno, en algún momento la ambición era llegar también con el torito allí, y llegamos con los registros. Y lo interesante de esta muestra, precisamente, es el contrapunto con las colecciones arqueológicas, ¿no? También con las muestras de artesanía o de arte contemporáneo, ¿no? Y toda esa diversidad de contrapuntos que se generan entre estas capas temporales, ¿no?, que van atravesando en sus materialidades y en su expresión formal las obras que aquí dialogan, digamos, ¿no?, o están puestas en diálogo. Y, por cierto, toda la parte informativa de la muestra, que es muy necesaria, es muy importante como acción cultural y de cooperación internacional, por cierto, ¿no?, la presencia de distintas instituciones. Vemos ahí el panel del ICROM, no menor, que acoge, digamos, ¿no es cierto?, esta iniciativa tan interesante de Lila, y también, ¿no?, vamos abriendo muestra la espacialidad tan, diríamos, peculiar y yo diría marcadamente romana, ¿no?, a la cual nos tocó llegar, digamos, ¿no es cierto?, con este montaje. Esta no es la típica exposición de arte contemporáneo, ¿no es cierto?, lo que la jerga dice el white cube, ¿no?, el cubo blanco, ¿no?, y esta situación como impoluta un poco y bastante artificiosa que plantean muchas veces los espacios de arte contemporáneo. No, esto es un museo de la civilización romana, y más aún, ¿no es cierto?, es un espacio específico dentro de ese museo, ¿no?, que es sobre las tradiciones populares, ¿no? Aquí vemos otro aspecto de la muestra, y ya saliendo, digamos, ¿cierto?, retrocediendo, empezamos, ¿no es cierto?, desde un detalle hacia la visión de este pabellón, digamos, ¿no es cierto?, que ocupa la muestra, que todavía quienes estén en Roma, por cierto, muy invitados a visitarla, y quienes tengan la fortuna también de poder viajar, ¿no?, cuestión que muchos sudamericanos no hemos podido hacer durante varios meses, ¿no?, bueno, también muy invitados a revisar. Por último, les quería mostrar la sala vacía, o sea, la sala previa, ¿no?, al montaje, que es una sala que tiene esta iconografía tan pesada, ¿no?, tan presente, digamos, ¿no?, de pintura mural que representa distintos episodios de esta cultura, digamos, ¿no es cierto?, diríamos,
de conmemoración y celebración de las tradiciones populares, por supuesto italianas, obviamente, ¿no? Pero que de alguna manera hacen un guiño, ¿no? Con este mundo, digamos, ¿no es cierto? Yo lo quiero pensar así, ¿no? Que está descolgado del gran relato del el arte oficial, digamos, ¿no es cierto? O incluso de lo que pueden ser las grandes tradiciones culturales, ¿no? Que menos, con las cuales desde América Latina asociamos a Italia, digamos, ¿cierto? Y particularmente Roma. Sin embargo, esa relación, ¿no? Museo Nacional del Arte y Tradiciones Populares, ¿no? O sea, de arte y traducción popular. Yo creo que es un lugar muy adecuado, digamos, ¿no? Para dialogar, muy complejo también, hay que decirlo, porque no, es un museo, digamos, ¿no es cierto?, que se construye, se instala y se concibe, ¿no? En la época del fascismo. Por lo tanto, es un lugar complejo y no es un lugar cualquiera, digamos, ¿cierto?, para llegar con un tipo de proyecto de esta naturaleza en este lugar. Así que, nada, rápidamente, ¿no? Les quería citar estas imágenes, ¿no? Para los que, ¿no? Me incluyo, no hemos podido ir in situ, hemos tenido que realizar este trabajo a distancia, ¿no? Que es un gran desafío, no solamente desde el punto de vista técnico, logístico y de gestión, que hay que decirlo, con los estupendos equipos de Lila lo hemos salvado de muy buena manera, pero también la cuestión conceptual y el diálogo y la conversación, que muchas veces, bueno, los artistas aquí presentes lo saben, ¿no? Suponen, digamos, ¿no es cierto?, este tipo de muestras colectivas. Así que eso por ese lado, digamos, ¿no es cierto?, de la presentación de imágenes, ¿m? Para tenerlo ahí un poco en la retina. Y abrir un poco, digamos, ¿no es cierto?, la conversación. Me siento también en la necesidad de presentar a nuestros contertulios, digamos, ¿no?, a nuestros compañeros aquí en el diálogo rápidamente, digamos, ¿no es cierto?, para que todos aquellos que me estén viendo en estos momentos esta conversación tengan más ideas y mayor precisión respecto de quiénes estamos acá. Así que rápidamente, ¿no? Parto por Gracia Cutulí, es una artista argentina de vasta trayectoria y que es pionera en el uso del soporte textil como medio de expresión dentro del arte contemporáneo en América Latina. Ella formó una galería en los años 60, la Galería El Sol, en Buenos Aires, ¿no? Y donde levantó además un diálogo, una revista, un espacio de reflexión. Constantemente está, digamos, ¿no es cierto?, muy activa participando, me consta, en la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, de la cual ella es miembro. Y por lo tanto nos pareció muy interesante, ¿no?, invitar a Gracia y que Gracia participara tan entusiastamente en esta convocatoria, ¿no? Y ya comentaremos y la escucharemos a ella. Luego estamos con Joaquín Sánchez. Joaquín es un artista, ya lo hemos dicho, ¿no? Nacido en Paraguay, pero que está radicado y trabaja desde La Paz, en Bolivia. Y con esa formación artística y ese contexto de producción artística desde estos dos grandes países sudamericanos, que a lo mejor no tienen tanta presencia, digamos, ¿no es cierto?, a nivel internacional, como otros espacios artísticos de América Latina en el contexto internacional, pero que quienes nos abocamos a estos temas, ¿no?, y particularmente conocemos el trabajo de Joaquín, sabemos que su inquietud multidisciplinaria, habrá que calificarla en este punto, videos, objetos, instalación, performance, ¿no?, etcétera, lo hace un artista muy presente, digamos, ¿no?, en las miradas atentas que se hace sobre el arte de la región. Y bueno, ya conversaremos y le daremos palabra, por cierto, ¿no?, a Joaquín. Con mucha alegría también puedo decir que estamos con Gabriel Vanegas, y digo con mucha alegría porque Gabriel es de algún modo, ¿no es cierto?, un artista que está en estos momentos asumido como un agricultor, trabajando en un proyecto maravilloso que se llama el Laboratorio Rural Minca Lab, y por lo tanto está en terreno realmente, ¿no? Y agradecemos que haya hecho este esfuerzo para conectarse con nosotros. Gabriel es un artista también y diseñador colombiano, que se forma en Bogotá, pero también con posgrados en Alemania,
y en donde ha venido trabajando desplazadamente, ¿no?, el tema de los medios y la comunicación, primero desde la visión crítica hacia los medios y la comunicación en el contexto occidental, pero luego con esa mirada sobre el mundo andino, que bueno, ya lo comentaremos en específico con él, ¿no? Luego estaba, creo, ¿no?, por allí, no se alcanzó a conectar, Mariano León, ¿no?, que también está convocado a la muestra, ¿no?, artista peruano, que viene del campo de la performance y de la coreografía y del movimiento, y deviene, digamos, ¿no es cierto?, a partir de allí, ¿no?, como artista visual. Cecilia, ¿no?, Vicuña, también aquí presente, conectada desde donde ella vive y trabaja habitualmente, que es Nueva York. Cecilia Vicuña es una artista que también tiene una larga trayectoria desde los años 60, en base a un sistema de trabajo, digamos, ¿no?, que ella inventa, que es la estética de lo precario, y a partir de lo cual genera una observación, ¿no?, muy interesante sobre el mundo ancestral andino particularmente, y a partir de allí viene trabajando con el significante quipu, ¿no?, en muchas variantes, ¿no?, en una trayectoria que es muy larga, y ya conversaremos con ella, ¿no?, en esto. Por cierto, ¿no?, y lo ha comentado y lo ha explicitado Jaime, vamos a hacer también un vínculo con otro proyecto en paralelo, digamos, ¿no es cierto?, un poco anterior. Bueno, con estos tiempos pandémicos se convirtieron en proyectos paralelos, que es el proyecto de la publicación de un libro del artista de origen ecuatoriano, ¿no?, y que trabaja en los Países Bajos y que nos acompaña hoy día, que es Óscar Santillán. Óscar es artista visual, ¿no?, y también tiene un Master en Fine Arts, ¿no?, en la Virginia Commonwealth University. Ha sido docente también en la University of the Arts en Filadelfia, en el Instituto de Artes de Ecuador. Ha expuesto en muchísimos lugares, digamos, ¿no es cierto? Tiene una trayectoria muy reconocible, y publica este proyecto, The Andean Information Age, ¿no? Voy a utilizar una de las lenguas oficiales de Lila, el español, ¿no? Sería algo así como la era de la información antigua. Se te desconectó el micrófono, José. José. Sí. Se cayó. Sí. Vuelvo. Se escucha, ¿sí? Ok. Bueno, y decía, Alessandra, ¿no?, bienvenida también, que participa en el diálogo con Óscar Santillán en este proyecto, coautora de este libro. Alessandra es colega, historiadora del arte, doctora en historia del arte, profesora de la Academia de Bellas Artes en Nápoles, ¿no?, y además con un trabajo muy importante como curadora independiente, ¿no?, que también la tiene ahí vinculada al famoso ICAT, ¿no?, que es la International Association of Curators of Contemporary Art, ¿no?, esta notable organización, ¿no es cierto?, fundada en los años 70 por Hallard Seaman, ¿no?, y otros curators. Bueno, estamos ahí, ¿no?, todos presentados. Por cierto, bueno, también hay que decirlo, ¿no?, lo quiero decir yo, Rosa, por cierto, Rosa Gijón, que no solamente tienen un rol de gestora cultural, ¿no?, sino que hoy día ya como ex secretaria cultural de Lila, tiene un rol muy importante como activista, ¿no?, y artista visual. De hecho, con Francesco Martone tiene su colectivo nada, Rosa, activísima, ¿no?, artista también, y que, por cierto, es la gran factotum de todo este proyecto, ¿no es cierto?, quien confió también en reclutarnos a nosotros para apoyarla en esta sección de arte contemporáneo en el contexto de esta muestra.
Bien, hasta ahí con las presentaciones que son bastante largas y abundantes y se podría seguir ahondando en cada uno de ustedes, ¿no? De manera particular. Pero los quiero traer a la cuestión, digamos, ¿cierto?, que nos convoca en términos colectivos y que es esta situación, primero, ¿no? Y me gustaría que me dieran una impresión, ¿no? Preliminar respecto de cómo han ido llevando este proyecto en particular y tal vez otros proyectos, ¿no? En esta situación de pandemia en que estamos. Porque hacer un proyecto curatorial en pandemia, ¿no? Más allá de la cuestión obvia, ¿no? Desde el punto de vista logístico y material, sino que desde el punto de vista de lo que significa este diálogo que yo decía, ¿no? En algún momento, yo creo que es un desafío importante y necesario. Ahí se nos conecta don Mariano, lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Bienvenido. Y nada, me gustaría, digamos, ¿cierto?, hacer una ronda de apreciaciones respecto de esa situación actual hoy día, primera, esa suerte como de contingencia que nos aqueja a todos y que tiene una serie de cuestiones muy complejas, digamos, ¿no es cierto?, y dificultosas. Es una dificultad en sí misma, que duda cabe, pero más bien mirarlo, digamos, ¿cierto?, ¿no? O verlo por el lado de interés y lo prospectivo que pudiéramos sacar de esto, digamos, ¿no? En esta convocatoria, tal cual como fue planteada desde un inicio. No sé si alguien quiere espontáneamente, ¿no? Tomar la palabra o vamos así repartiendo la palabra. Cecilia, tienes que abrir el micrófono. Cecilia Vicuña, díganos. Sí, bueno, con respecto de la pandemia, por lo menos yo he vivido algo muy extraordinario, que es que habiendo empezado equipos en los años 60 y habiendo tenido una vida entera de equipos, a partir del año 17, cuando fue la Documenta 14, donde hice un equipo que no era mi primer equipo monumental, pero fue el primer equipo monumental que se notó. Viene muy pronto la pandemia, y ¿qué ha sucedido? Que yo en este periodo de pandemia he hecho, creo que son 6 quipus gigantes en distintas ciudades del mundo, y todos con pandemia, o sea, todos a través del Zoom. Entonces se ha logrado un efecto absolutamente increíble, que se construya, por ejemplo, un gigantesco quipu creado por manos de seres que anudan quipus en otros lugares, por ejemplo en Shanghai, China, en la Bienal de Shanghai. Y todo fue una comunicación táctil, gestual, en la cual yo acá en Nueva York mostraba cómo crear un nudo gigante, un nudo chiquitito, un nudo gigante, y las manos de las tejedoras chinas seguían mis movimientos, y así construimos estos quipos gigantes, y lo hicimos en China, en Londres, en Madrid, en Viena, e íbamos a hacer uno en Roma. Y en Roma no se pudo por muchas razones, y entonces en Roma solamente está un quipu digital mío, porque el quipu Mapocho es una obra digital. Entonces yo creo que es como un símbolo el hecho de que el quipu dejó de ser una obra andina para convertirse en una obra que tejía comunidades en distintas partes del mundo, pero desde la visión andina. Entonces eso ha sido como el don que me ha dado la dificultad, la imposibilidad de viajar. Muy revelador y muy impresionante también, sí. Rosa, levantó ahí la mano, ¿o no? Sí, para no levantar la digital. Hay una frase que usan mucho aquí en Italia que se dice navegare a vista, que quiere decir navegar sin brújula y ponerse, supongo que en la proa de la nave y a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos ha obligado a navegar sin brújula, a tener deseos y tener aspiraciones, pero renunciar a planificar demasiado, porque nada es planificable y todo es incierto, ¿no? Y si bien de alguna manera incluso la organización de esta exposición tuvo
tuvo trabas, tuvo insólitos, tuvo una serie de obstáculos. Yo creo que lo que mejor pudimos haber hecho es considerarlos unas nuevas posibilidades. Es decir, cómo dejar de ser esos seres programados que no pueden renunciar a nada de la modernidad ni a la recorrido lineal de la historia, y también entender un poco más justamente de los saberes ancestrales, de las cosmovisiones andinas, que la historia puede ser circular, que la historia no necesariamente llega del punto A al punto B, que no necesariamente el desarrollo es algo que tenemos que ponernos como un gran propósito, sino que dar vueltas y circular, ¿no? Y entender el mundo de una manera más entrelazada o espiral es lo que puede llevarnos de alguna manera a conseguir cosas o a atravesar el periodo histórico que nos toca en este mundo. Entonces creo que eso es lo que el gran desafío que se nos puso adelante con esta muestra, y que ha dado muchísimas enseñanzas, yo creo, incluso a nivel práctico y concreto, como es hacer una exposición y cómo ir reformulando permanentemente eso, el deseo y la aspiración. Claro que sí. Gracias. ¿Qué nos comenta? Gracias, José. Antes que nada, felicitar al equipo, a Rosa Gijón y a todo el equipo de ella por sobrellevar esta etapa tan dificultosa que supo explicar tan bien. En Latinoamérica estamos un poco acostumbrados a sobrellevar dificultades, pero lo han llevado, digamos que es un logro mayor haberlo podido hacer. Los felicito realmente. Y bueno, lo que quiero decir con respecto a mi trabajo y por qué me interesa el textil, es muy evidente en la cultura andina, porque el textil fue el arte mayor de los Andes, en la época del Incario y anteriormente, influenció a la arquitectura, a la escultura. Fue realmente muy importante, y algo que muestra la importancia fue, ya se sabe que cuando hay guerra, los ejércitos que tienen que retroceder queman los campos, se llama tierra arrasada, para no darle al enemigo la posibilidad de abastecerse ni con animales ni con comida. En el caso del Incario, lo que se arrasó, lo que se quemó, fueron los reservorios textiles, porque era lo más importante que tenían. El reservorio textil era o para la vestimenta, porque se vestía todo el imperio, con tejido a mano, por supuesto, con los cumbi, los grandes señores, pero eran ofrendas a los dioses, y a los dioses se les ofrenda lo mejor. Los mejores tejidos fueron quemados, da mucho dolor, no ya como ofrenda a los dioses, sino para complicarles el camino a los invasores. Bueno, la referencia que hago es en estos tres que seleccionaron Rosa y José. No fui yo la que seleccioné qué obras, fue el tejido que se llama Tahuantinsuyo, que lo de a las 4 partes del imperio. Uno con Tocapus, que hay algunos investigadores que dicen que es un lenguaje que no se ha podido todavía manifestar que realmente fuera, un lenguaje gráfico. Y el tercero, que es la camisa inca del guerrero, que es un poncho en realidad maravillosa, que para mí es como diseño, es uno de los diseños más pregnantes que conozco, más fuertes. Seguramente un capitán, porque hay en muchos museos, se han conservado muchas de estas camisas, muchas es un modo de decir, son varias las camisas, uno es en el nuevo museo del Quai de Branly, no es el mejor, el mejor que vi está en Washington,
Y lo que hice fue entrelazar la poesía de José María de Arguedas, que la escribió en quechua, que es un homenaje a Tupac Amaru. Lo que hago es unir texto y textil. La palabra texto deriva de textil. Entonces hago un juego de poesía tejida y poesía escrita. Digamos, esa es y elegir una vestimenta es porque el conocimiento del otro, por lo general, empieza por los ojos, miramos al otro en el rostro, y lo que se nos presenta es un ser vestido. La vestimenta es otra manera de aproximación y de saber con quién estamos hablando. En el caso de la jerarquía se conocía por la vestimenta, y más en aquellas épocas. Ahora habla del gusto, de la clase social, de los intereses particulares, pero en aquellas épocas, sobre todo, la vestimenta estaba hablando del otro y del lugar que ocupaba en el mundo y en el orden religioso, político o social. Ese es mi interés. Bueno, ya nos estás metiendo en temas bastante más complejos, ¿no? De lo que era esta simple pregunta de cómo la llevaban en pandemia los artistas. Pero bueno, creo que es muy útil, ¿no? Donde nos sitúas, porque de alguna curiosa manera el trabajo de Joaquín, ¿no? Tiene una relación con el tuyo precisamente en la aparición o la no aparición del cuerpo, ¿no? Tú mencionaste, Graciela, la cuestión del lenguaje, la cuestión de la importancia del tejido, digamos, ¿cierto? Como un potencial lenguaje, pero también hay una cuestión esencial, ¿no? Dentro de esto, y que son cuerpos en un territorio, en un medio, en un lugar, ¿no? Tan complejo como el mundo andino. No sé, Joaquín, si por allí eso te hace un sentido. Cuando yo miro este trabajo que tú haces, ¿no? Con los vestidos de las habitantes, digamos, ¿no es cierto?, de la zona andina, y las papas, ¿no? Y evidentemente el tema de Lilla, ¿no? Del torito pucará. Claro. ¿Qué está pasando con los cuerpos ahí, no? Sí, yo quiero comentar así como hola a todos, y bueno, me encanta tener esta conversación y feliz de poder ver además las imágenes de la muestra, y que ha quedado estupenda. A ver, ¿qué me ha pasado? Yo quiero responderte en una línea esto de la pandemia, que realmente ha sido como un momento muy duro, así como estamos así como en un momento de crisis, pero a la vez esta crisis con un sentido, o sea, yo lo tomé como un sentido positivo, porque me ha encantado este espacio de encuentro que se podía generar con otros creadores y artistas que estaban en otro lugar, que a lo mejor sin esto no podíamos haber tenido, ¿no? Estas reuniones largas, estas conversaciones, estos no solamente sobre el trabajo de cada artista, sino que de repente podíamos conversar sobre la vida misma, sobre esta performancia de la vida que yo lo llamo. Yo creo que en ese sentido hemos viajado sin movernos, nos hemos conectado estando en nuestras casas, y eso personalmente me ha ayudado a ver y a entender muchas cosas de mi trabajo también, como ese tiempo suspendido que nos llevó o me llevó a pensar en nuestra propia contemporaneidad y en ese tiempo circular que hablaba Rosa, que es así como ese tiempo andino tan, que es importante, como parar y ver esto y entender cómo opera, cómo funciona y cómo forma parte de nosotros. Así es que para mí la pandemia en ese sentido ha sido como positivo, y he sentido, creo que he sentido que podemos hacer muchas cosas, que de repente nos olvidamos, que de repente el cotidiano a veces nos consume enteramente y no nos da tiempo a tener como una mirada macro, y eso ha sido lo positivo en estas épocas como de encierro. Ahora, sobre lo textil, definitivamente yo conecto muchísimo con lo que acaba de decir Gracia.
yo soy paraguayo, como había dicho José, pero entendí ser guaraní viviendo en Bolivia, trabajando con las comunidades, conectándome con las comunidades, viajando en las zonas rurales. Eso ha sido, y sobre todo en la comunidad guaraní, en el Chaco, del Chaco boliviano, trabajando años con los guaraníes y entendiendo cómo funciona y entendiendo esta contemporaneidad de alguna manera, ¿no? Cuando yo fui este proyecto se llama Islas, cuando recorrí las islas que bordean el lago Titicaca, esa isla se llama Pariti, donde se encuentran así grandes restos de cerámicas tihuanacotas, por ejemplo, de la cultura tihuanacota. Me he encontrado con esta acción hecha por los habitantes de esta pequeña isla. Estaban así en plena cosecha, estaban cosechando papas, y entonces cada papa estaba cubierto con un vestido de estas mujeres, que eran las mujeres, bueno, cosechaban las familias enteras, ¿no? Pero estas polleras que iban cubriendo estas papas que pertenecían a cada una de las familias, ¿no? En realidad, yo cuando cuento esta historia, la gente piensa en realidad que yo he armado esta instalación, pero esa instalación ya estaba, ha sido como una suerte de casi como un encuentro muy mágico, muy especial con la comunidad y con este ritual que realiza esta comunidad de cosecha. Son polleras, culliras le llaman en Aymara, las mujeres que cubren estas papas que pertenecen a cada una de las familias y habitantes de esa isla. Cuando hablamos de tejido, hablamos de texto, ¿no? Hablamos así como de un texto, de una escritura. Esa es una de las cosas, y cierro la idea del textil conectando con Gracia. He entendido la importancia del textil en todas las culturas pre-incas, ¿no? Las mujeres aymaras tejen un tejido que se llama aguayo cuando están esperando al hijo, cuando están embarazadas, cuando están esperando al hijo. Este aguayo traza un poco la historia, escribe la historia, el origen de ese niño y el futuro de este niño. Y es el primer contacto prácticamente con el ser humano, en este caso con el niño, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el resumen de todo mi interés también del textil, el texto, la escritura, que vincula, por otro lado, con toda esa memoria oral de las culturas originarias u originales, que le llamo yo. Eso. Perfecto. Y Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la pandemia? Bueno, y estos asuntos del sí, arte? Primero nada, agradecerte a ti y a Rosa justamente en relación a la pandemia que han tenido pues, esa tenacidad de extender el tiempo, ¿no? Porque se iba a mostrar el año pasado y eso ha continuado la idea, ¿no? No todo que se iba a poder realizar, pero bueno, he seguido con eso y finalmente se hizo, ¿no? Para mí la pandemia sí ha sido un poco duro, ¿no? O sea, a mí me gusta producir cosas que son como manuales y hemos entrado en una época que también la tengo por un lado, porque también soy melómano y de música electrónica, entonces, por un lado no hubo tantas cosas manuales, pero sí hubo otro lado en relación con los pueblos originarios, ¿no? Y en ese sentido, aproveché para usar un poco lo que sé hacer en música electrónica y en relación con todos los originarios, y estuvimos trabajando en un compilado de música electrónica con artistas peruanos, internacionales, y en colaboración, en particular con una comunidad de vivos sonidos, que son, seguro ustedes saben, son esta etnia que es muy conocida precisamente por el ayahuasca y los ícaros, ¿no? Estos cantos sanadores, ¿no? Entonces, había sido muy golpeados ellos también por la pandemia, decidimos hacer algo en relación a música que sana, ¿no? Entonces le llamamos de Huaycara, el chitivo más o menos traducido, quiere decir ritmos para sanar. Y eso ha sido, digamos que algo que me ha ayudado también a pasar un poco a reflexionar, aparte de los proyectos que he sido desarrollando personales míos, ¿no? Pero
también era una parte que yo consideraba como que tengo que integrar más una parte mía que yo también retribuya a alguien, ¿no? Directamente, concretamente, al parecer, ¿no? También de como darles una plataforma y en otro sentido hasta poder dar algo, ¿no? Y en la parte artística también generar estas relaciones con un chico de música electrónica francés y un canto y un curador de tabaco. Entonces, eso por un lado ha sido interesante, ¿no? Y ahora pues estamos tratando de difundir un montón. Y creo que en general eso es como, bueno, ahora todos sabemos, ¿no? O sea, el otro día leí en el New York Times que decía de que los pueblos originarios son la última barrera al cambio climático. Y eso me parecía como potente, ¿no? O sea, como que lo tenemos en la cabeza porque sabemos, ¿no? Cuando va y está con ellos, sabe esa relación que tienen tan natural, pero como podría ser tan avanzada, ¿no? Que es parte de él. Y entonces, reforzar eso y conceptualizarlo, ¿no? Para nosotros en ciudades me parece es importante. Y en diferentes formas, ¿no? A través del arte contemporáneo, como nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo para mí es eso, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes han visto en la parte política en Perú, con todo ese timor y todos estos rollos que han habido políticos un poco extremos. En Perú, la mayoría de coleccionistas pues estaban así, un sentimiento un poco facho, ¿no? Y Keiko diciendo, bueno, de estas personas, las más humildes y las más afectadas, vamos a anular sus votos, ¿no? Y para cualquier persona, o artista, creo, y además que está un poco reflejando las escenarios, es escandaloso, ¿no? Y por otro lado te das cuenta que muchos coleccionistas que coleccionan ese arte que es contemporáneo y en empresas originarias, pues, o sea, no se dan cuenta que es lo que tienen a veces colgado en su casa, ¿no? Y tienen una cierta negación o un cierto romanticismo al milenario anterior, pero no a lo que se sigue haciendo ahora, ¿no? Y no pueden tener la capacidad de que vienen de ahí, esos conocimientos siguen ahí. Y entonces es como, sí, es como en el arte contemporáneo, creo, y como en esos proyectos de música electrónica, es como poner en la mesa directo esa relación con conocimientos y respeto a estos pueblos. Eso me parece como interesante también, sobre todo en estas épocas y sobre todo en Perú, o como en Chile, ¿no? Ahora en Chile justamente también creo que es una dirigente mapuche que va a dirigir esta nueva constitución, ¿no? Como que cosas ya concretas de cómo dar espacios justos, ¿no? A esa cultura. Así es, bueno, nos están planteando temas, ¿no? que podemos volver a retomar más adelante, muy interesante, tanto lo positivo, lo auspicioso, como aquellas cosas que son problemáticas, ¿no? Como el apropiacionismo, por ejemplo, cultural, ¿no? Cómo trabajar y cómo vincularse con respeto y reconocimiento a los pueblos ancestrales, las primeras naciones, los pueblos originarios, ¿no? Podemos volver sobre eso. Pero quien sin duda está en el mejor lugar en estos momentos, ¿no? Para pasar una pandemia es Gabriel. Gabriel, ¿te puedes dar a ver? ¿Nos escuchas? Cuéntanos dónde estás. Hola. Estoy por acá. Cuéntanos dónde estás. Bueno, ya les muestro por acá un poquito. No sé si se puede ver un poco. Yeah. Este es como el eso territorio. No es un protector de pantalla, eso es de verdad. Sí, porque les cuento es con la bendición de poder estar en estos lugares, pues la zona cafetera de Colombia, y bueno, acá estoy. Sí, no, quería agradecer muchísimo, bueno, a José, a Rosa, a todo el equipo Villa, a todos por esta gran oportunidad, a las
mismos artistas que admiro mucho, están acá acompañándonos. Para mí pues es un honor compartir con estos seres tan lindos, tan enamorados de la raíz, de nuestra raíz, ¿no? También ese compromiso de presentarnos como nativos de esta región y a reapropiarnos también de las costumbres que a veces se ven como tan de solo unos grupos. Y muy contento y muy feliz de esta gran invitación. Para mí ha sido un gran aprendizaje en todo sentido, desde el tema también de la pandemia, de haber realizado la obra con el equipo pues, de ILLA, que también fue una experiencia muy linda y bueno, lo hicieron maravilloso. Y para mí también una experiencia pues una oportunidad muy grata de poder hacer un pagamento en Italia a estos saberes, a estos lugares sagrados, que se recordaran y que las personas pudieran ofrendar sonido también, digamos, como a esas memorias y a esos ancestros que todavía están presentes en nuestro territorio. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a todos y todas. Yo, pues respecto a la pregunta del tema de la pandemia, pues también ha sido una experiencia que me ha permitido como empoderarme también de todo el trabajo que venía haciendo, de trabajar mucho más, digamos, un poco el mensaje que he aprendido mucho de los mayores y abuelas, tanto en el Sajama, en el desierto del Sajama, donde estuve trabajando allá con la comunidad quechua-mara, con el tema de los seques, y también aquí en el territorio, el tema sobre todo, pues que es el principal mensaje, siento yo, que es la soberanía del territorio, soberanía alimentaria. Entonces, como lo dijo José, pues yo he podido acá poner en práctica un poco el tema de los pagamentos a los lugares sagrados, como lo decía Gracia, cómo pagar a unos dioses, ¿no? Y eso, y lo que implica realmente, ¿no? No se puede entregar cualquier cosa, ¿no? Sino solo lo mejor. Y bueno, ese ejercicio es un reto y es algo muy lindo que me ha traído también muchas bendiciones a mí y a mi familia. Trabajar, como decía Joaquín, el tejido desde el contexto también, y el tejido social y el tejido, digamos, incorporarlo realmente desde la familia y el territorio. Ha sido una gran oportunidad, algo muy lindo. Yo estoy muy agradecido pues, a todos y todas, y bueno, aquí a lo que puedo aportar también en la discusión. Aquí estoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Alessandra, me gustaría también que Alessandra, Oscar, que bueno, ya lo expliqué, ellos están participando de esta conversación con otro proyecto en paralelo, y me gustaría que lo introdujeran brevemente y que también nos dieran su sensación de cómo ha sido este trabajo, sobre todo pensando que en el caso de la exposición Capacñán, somos todos del lado de acá, de América. Pero usted es una curadora europea trabajando con un artista de origen latinoamericano. ¿Cómo es ese diálogo también? Es una cosa interesante. ¿Parlo in italiano o in inglese? Italiano. Italiano. Se entiende perfetto. Ok, parlo più piano. Sì, grazie innanzitutto per l'invito, ci fa molto piacere essere qui, anche perché il nostro progetto è stato supportato attivamente dall'ILA, e quindi è ancora più bello vedere come appunto si possa inserire anche nelle attività che l'ILA fa, e in particolare questa mostra che spero di vedere presto. Dunque, il nostro progetto nasce da un dialogo artista-curatore, e nasce con l'idea, diciamo, ovviamente di fare un progetto espositivo. In realtà noi abbiamo in programma ancora, perché appunto si parlava di pandemia, purtroppo a causa della pandemia ancora non siamo riusciti a inaugurare le 2 mostre che avevamo in programma con Oscar, ma che a breve si spera riusciremo a inaugurare, e una è a Napoli alla Galleria Tiziana di Caro e l'altra invece è a Lima alla Galleria di Livia Benavides in Perù. Quindi diciamo che nasceva come un progetto espositivo, in particolare nasceva dal fatto che Oscar
e ci dirà lui in seguito, aveva cominciato a interessarsi alla questione dei quipu, ovviamente come un artista contemporaneo. Vorrei fare una piccola parentesi, perché io come curatrice lavoro molto con la materia archeologica, perché io sono curatrice, co-direttrice artistica di un programma di arte contemporanea che si svolge in un sito archeologico che conserva i resti di un acquedotto romano a Napoli, dove vivo. E quindi per me il dialogo tra archeologia e arte contemporanea è diventato in qualche modo proprio una materia di indagine curatoriale anche, e in particolare quello che io cerco di fare è proprio, attraverso l'invito a degli artisti contemporanei, trovare sempre delle nuove letture, delle nuove interpretazioni, delle nuove suggestioni che vengono dal passato, che vengono dal patrimonio storico, archeologico. Ovviamente questo che faccio a Napoli ha a che fare con la mia storia. Ecco, José diceva una curatrice europea, io sono europea, sono italiana, il mio patrimonio storico è l'archeologia romana, diciamo, l'archeologia greca, l'archeologia romana. Ovviamente invece l'archeologia e il patrimonio di cui parlate voi ha a che fare con un altro tipo di cultura, che è una cultura alla quale io mi sto avvicinando adesso attraverso Oscar, ma che, diciamo, non fa parte, come dire, inizialmente del mio patrimonio genetico, diciamo così. E quindi, tornando a The Andean Information Age, è nato da un dialogo con Oscar, è nato dall'interesse che Oscar ha cominciato a manifestare per i quipu, e quindi appunto per questa storia molto complessa, ma poi si è sviluppato in una maniera molto affascinante, perché abbiamo trovato dei punti di connessione molto forti tra quipu, cultura andina, diciamo passato coloniale, e la mia città, Napoli. Perché appunto, è questo quello che poi raccontiamo un po' in questa pubblicazione, il principe di San Severo, che è una delle figure più interessanti nella storia napoletana, un principe, uno studioso del XVIII secolo, è stato praticamente il primo in Europa ad approcciare, a provare a decifrare i quipu in maniera, diciamo, anche un po' arbitraria, anche un po' fantasiosa, però cercando sempre comunque, come dire, di manifestare anche un proprio metodo scientifico. Quindi ci sono moltissime storie che sono connesse a San Severo, alla relazione tra San Severo e quipu, e quindi con Oscar ci è sembrato molto interessante intrecciare, appunto, creare dei nodi tra questa storia, diciamo, la storia appunto del quipu, e la storia, diciamo, alcune storie legate a Napoli e alla mia città. Quindi quello che abbiamo fatto è stato appunto creare questa pubblicazione, che in realtà non è un saggio, non è non so, e molte cose che non è difficile dire che cos'è, forse un libro d'artista, che però appunto è nato da questo dialogo, dove diciamo ci sono 2 lettere che ci scriviamo reciprocamente, e anche questa idea della lettera nasce proprio da San Severo, perché la lettera apologetica di San Severo, che è il suo scritto dove affronta la questione dei quipu, è su base epistolare. Quindi io e Oscar ci scriviamo delle lettere, Oscar scrive a me, io scrivo a lui in risposta, e poi diciamo, nel cuore del libro ci sono delle storie che sono, diciamo, di cui è Oscar l'autore, che intrecciano anche qui tutta una serie di temi connessi ai quipu, e ne raccontano appunto l'attualità, anche in relazione a temi come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, o temi che invece si legano al passato, quindi alla censura, alla percezione dell'esotico. Sono tutti temi che si intrecciano in questo
in questo libro. Ovviamente noi abbiamo uno sguardo diverso, il mio è uno sguardo da curatrice, ricercatrice, storica dell'arte, lo sguardo di Oscar è uno sguardo da artista, e quindi in questo senso sicuramente la sua, il suo contributo è ovviamente, diciamo, diverso, basato su una prospettiva diversa, ma che in qualche modo, diciamo, si sposa anche bene con la mia. Quindi passerei la parola a Oscar, che ci racconta invece il suo punto di vista su questa ricerca congiunta. Buenísimo. Bueno, Oscar. Spero sia chiaro, spero che abbiate capito in italiano. Clarísimo. Gracias, Alessandra, y antes que nada saludos a las colegas, a los colegas tan admirados con los que compartimos panel el día de hoy. Y bueno, sobre el libro de la era andina de la información, para decirlo en español, por ahora el texto existe en inglés y esperamos que pueda salir en español cuando algún futuro posible lo permita. Yo quizás puedo empezar mencionando que mi interés por los quipus es un interés por el futuro. Creo que para mí es vital recordarme que la búsqueda por un futuro que no sea la consecuencia lineal de la modernidad, y la modernidad es una consecuencia de la colonialidad, tiene que ser buscado en otros aspectos por fuera de Occidente. Ni siquiera la crítica Occidente sirve para encontrar otros futuros posibles. La crítica Occidente apenas nos serviría para saber lo que no queremos repetir. Y en esa búsqueda de futuros posibles es que el quipu, para mí, al menos en la investigación, en los intentos, en los experimentos, en la legítima curiosidad, es que me acerco al quipu como futuro, no como un rescate arqueológico. Y entonces, cuando hablamos de futuro, yo creo entonces que no estamos hablando de aquello que aún está por venir. Porque si a mí me preguntan qué va a suceder mañana, no tengo idea. Entonces, las únicas posibilidades de hablar del futuro es de hablar de aquellos pasados y presentes que la colonialidad y la modernidad han negado. Y allí está el futuro. Y sucede que aquello que la colonialidad y la modernidad han negado es la mayor parte de aquello de la producción simbólica del mundo. Se encuentra allí, negada, invisibilizada, y son esos futuros posibles que han sido, que existen, porque obviamente cuando hablamos de mundos indígenas no hablamos del pasado, hablamos de un presente más presente que nada o que todo. También quizás, entonces hago un primer apunte. Otro apunte que quería compartir es una pregunta que para mí también yo creo que nos ha guiado en el texto, que es, ¿qué es un quipu más allá de la morfología, más allá de la forma del quipu? ¿Qué es un quipu? Porque un quipu es mucho más que la forma del quipu. Pero entonces uno tendría que hacer el intento por esbozar esa posibilidad semántica maravillosa de el quipu, ¿qué otros tipos de cuerpos puede habitar? Que no sean la literalidad, digamos, heredada, ¿no? por un pasado riquísimo que le dio nacimiento al quipu. Pero hoy en el presente, para mí, esto es una pregunta bien importante. Al menos en esa cosa, en estas búsquedas diminutas, en estos apuntes mínimos que hemos logrado hacer con Alessandra y con mucho esfuerzo. Pero bueno, entonces ahí dejaba quizás otro apunte que me encantaría conversar con las colegas, con los colegas.
Y voy a detenerme allí. Yo creo que bueno, queda para quien quiera continuar, ¿no? Sí, a ver, a mí yo estaba pensando cuando tú hablabas en lo primero que nos contó Cecilia. Me trataba de hacer esta imagen, ¿no es cierto?, de Cecilia tratando de instruir sobre la construcción de un nudo de quipu a unos artesanos y artistas chinos, ¿no es cierto?, por este medio, además, por esta pantalla que estamos, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, digamos, ¿no? Una especie de tai chi, ¿no? Así como moviendo las manos, pero en el sentido del tai chi, te fijas como esa energía, digamos, ¿no? Que transfiere la construcción del nudo. No sé si a lo mejor Cecilia va a encontrar un poco exagerada, digamos, ¿cierto? Este comentario o esta visión. Pero creo que sí, y algo que hemos tenido la oportunidad de conversar con Cecilia Vicuña, y en eso también, yo cuando recibí el libro de Óscar y Alessandra, y lo leí, inmediatamente tuve mucha empatía con esta metodología. Alessandra dijo, es algo que no se sabe lo que es, si un ensayo, un libro de artistas, es un diálogo, es una conversación. Y cuando los historiadores o los curadores conversamos con artistas, unos y otros, ¿no? Aprendemos de muchas cosas y aparece ahí este género literario novedoso, ¿no? Que es conversar sobre arte. Pero bueno, Cecilia, ¿qué nos puedes decir respecto de esa imagen de lo que para ti representa el quipu, ¿no? Que vienes trabajándolo hace tantísimos años y de diferentes formas? A ver, no sé, ¿me ven ustedes? Sí. Ok, porque yo no me veo, entonces por lo tanto no puedo saber porque cambié de posición si me ven o si estoy en la oscuridad porque estoy a contraluz. Estás un poco a contraluz, pero se te ve. Todo bien. A ver, ok, bueno. Entonces, primero, quiero empezar por el final, que son las palabras de Óscar, ¿no? Todavía no he recibido el libro, entonces quiero recibirlo. Entonces, en realidad, para mí es muy increíble escuchar a un artista joven como Óscar y escucharlos a ustedes. A Gracia lo conozco de hace muchos años. Ella me invitó a hablar precisamente sobre la unión de texto y textil en Buenos Aires hace mucho tiempo, en los 80 creo que fue. Pero con respecto de esto, de que el quipu es en realidad el futuro. Es exactamente lo que yo he sentido y pensado hace más de 50 años. De hecho, mi primer quipu, me cuesta mucho decirlo porque casi pierdo la voz cuando se trata de estas cosas, precisamente porque no se sabe qué es. Entonces agradezco mucho todo lo que tú has hecho, porque tú has dicho en un lenguaje que es de ahora, cosas que yo he sentido, pensado y dicho durante medio siglo y que han sido siempre invisibles. Y eso es algo que es muy importante en cuanto a pertenecer al futuro. Mi primer quipu se llamó El quipu que no recuerda nada. Y fue un quipu que yo no hice, no fue un quipu táctil, fue un quipu pensado. O sea, lo que ahora se llama, fue un quipu virtual, ¿te fijas? Y qué sé yo, 40 años después, 30 años después, no sé cuántos años después, me encontré con que existía el seque, ¿ya? Entonces el seque también era un quipu virtual. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transmite esa memoria ancestral a través de medios que no son ni libros, ni son ni siquiera escuchar, no es tampoco ni siquiera transmisión oral, sino que es otra forma de transmisión? Entonces, esa forma de transmisión es muy peculiar porque se transmite a través de las manos, porque es como si las manos tuvieran un conocimiento. Pero las manos, en realidad no es las manos, es el imaginar, o es como Rosa decía, el deseo. ¿Te fijas? Entonces, yo siempre insisto en esto, hay una forma de transmisión del conocimiento humano que, como dice Óscar, pertenece al futuro y que nosotros ahora, quizás con esta imposibilidad
de encontrarnos, la estamos explorando con cada vez más intensidad. Por eso me emociona mucho escuchar a este grupo, porque nosotros ahora somos exploradores de lo imposible, todos nosotros, ¿ves? Y entonces la creatividad que va a surgir y que está surgiendo en el presente, por ejemplo, de las mismas comunidades indígenas, yo trabajo mucho en eso, tú ves que están inventando métodos. Ahora pronto yo voy a tener mi primera exposición que cuenta la historia de mis quipus. Son 50 años de invenciones. No hay un solo quipu mimético en mi vida, ningún quipu que parece quipu. No hay ningún quipu que morfológicamente sea exacto a los quipus anteriores. ¿Te fijas? Entonces, esa voluntad de exploración y de invención es nuestra herencia. ¿Te fijas? Es lo que hizo posible el quipu para empezar. O sea, antes que nada, cómo, por ejemplo, ahora se sabe que parece ser que el quipu más antiguo tiene 5.000 años. Pero antes de que ese equipo existiera, tuvo que existir una cantidad de experimentación y búsqueda, porque ya un equipo formado como equipo indica que hay, no sé, cientos de años o cuántos años, pero mucho tiempo antes de que llegue a ese punto, ¿ves? Entonces, esta idea del no saber como el comienzo de todo lo que es posible, yo creo que se está haciendo muy prevalente en este momento. Bueno, se va armando un diálogo, ¿no?, bastante impresionante. Yo apunto lo mismo que dice Cecilia, ¿no? Caer en la cuenta de que en estos momentos hay muchas, ¿no?, que están en muchos lugares de América particularmente, frente a este momento histórico en que estamos, ¿no?, tratando de entender algo que no tiene ese significante, ¿no?, pero sí un significado muy, muy profundo. Y pensaba en esto cuando me recordaba del concepto de transducción, ¿no? O sea, cuando una energía se convierte en otra y se traspasa, digamos, ¿cierto?, eso, ¿no?, que es como lo habitual, digamos, ¿cierto?, en la explicación animista de las religiones. ¿Por qué un cerro, por qué una nube o por qué una lluvia tiene entidad, ¿no?, y puede llegar a tener conciencia? Posiblemente, digamos, ¿cierto?, por este efecto de transducción. No sé si ese concepto les hace sentido en este punto. Gabriel probablemente, ¿no?, que ha estudiado mucho esto, me podrá corregir o apuntar, ¿no?, sobre esto. Pero hay una cuestión ahí en relación con los medios, como también planteaba Cecilia. No, nos hemos quedado medio callados. Gabriel, pues si me permiten, ya que... Sí, claro. Sí, no, y muchas gracias, Cecilia, Ajo, pues palabras. También se me da la voz. El entender que primero que es como, yo también lo siento de esa forma, que es un poco volver al futuro, un poco, sería como un poco la palabra. Y entender también que esto que estamos tejiendo acá tiene unas repercusiones, pero también son repercusiones de un pasado, digamos, muy fuerte que, como decía también Rosas, va en espiral, digamos. Es un tiempo, digamos, no lineal, que vuelve a repetirse, pero en otro punto, en el Pacha, que ese es el tiempo. Como decía José, sobre entender que los cerros son mayores y bueno, y un poco el animismo de todo, ¿no?, de todo lo que nos rodea, que son seres que llevan muchos años. En nuestro caso, digamos, los cerros que nos acompañan acá en el territorio son pues los abuelos, ancestros, de ahí venimos de cierta forma, y es entender que ahí está la memoria, y la memoria lista para que nos conectemos a ella, y de cierta forma desde una acción de hacer pagamentos, una acción de pensarlos, de agradecer, ya están viviendo, ya están reviviendo. Y creo que eso ha sido uno de los mensajes. Yo tuve la oportunidad de recorrer muchos eques en la parte de Sajama, en Bolivia,
y es increíble el hecho de caminar durante horas, perderse, y para ubicarse hay que mirar para el lado, hay que mirar hacia atrás para mirar la línea recta hacia dónde va, para saber hacia dónde voy. Un poco hacia Gabriel, y, perdona, Gabriel, para los que nos escuchan, tal vez no saben lo que es un seque. ¿Tú los podrías explicar desde tu perspectiva? Porque tu obra presente en la muestra es una mirada al seque, ¿no? Si nos cuentas, nos defines. Bueno, los seques son líneas o nodos, digamos, un tejido del territorio que va interconectando puntos energéticos o puntos sagrados que anteriormente, pues, digamos, se habían ubicado. De hecho, muchas de las poblaciones, y de hecho, hasta el mismo imperio, digamos, incaico, fue fundado en un punto energético muy grande en los Andes, y de ahí, hagan de cuenta, un punto energético, y se expanden líneas, nodos como soles, que interconectan otros puntos energéticos en todo el territorio. Esos puntos, digamos, de energía es donde están los seres que hablamos, los cerros tutelares, los mayores, y es una especie, o lo he interpretado de esa forma, o me ha llegado de esa forma, es un medio de comunicación multiespecies, ¿no? Así como tenemos este computador e internet, que es un medio completamente antropocéntrico, esta tecnología son multiespecies. Entonces, ¿cómo podemos ubicar y comunicarnos de una forma tan eficiente como estamos hablando acá en Roma, en Argentina, pero con estos seres que tienen un conocimiento ancestral y que nos pueden guiar en la vida diaria, guiarnos desde entender si va a haber sequía, si va a haber una pandemia o no, qué debemos hacer, hacia dónde debemos actuar, entender, digamos, también en estos lugares entiende, digamos, seres como la rana, que entiende muy bien el clima, cambio climático. No tenemos que ir a consultar en internet cambioclimático.com, sino la rana, que ella por ser rana en sí mismo, pues entiende esos cambios climáticos. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con todos esos seres? Y esas líneas, digamos que también, como lo decía Cecilia, vienen de una cosmovisión donde también están los quipus también, ¿no? Es como toda una cosmovisión que lleva muchos años y que se fue plasmando en diferentes espacios, en nuestro cuerpo, digamos, como primer territorio, en el territorio donde vivimos, como otro territorio, así expandiéndose a todo el Tahuantinsuyo y a los diferentes, digamos, niveles de realidades. Entonces, esas líneas son como guías de comunicación y también son un calendario, ¿no? Entonces, en una época donde está este dios tutelar, este ancestro, porque también la idea de Dios es algo muy que llegó desde la conquista y la invasión europea, pero la idea de padres, abuelos que habitan a esos lugares, tienen también como de cierta forma unos tiempos, unos biorritmos que marcan la conexión con ellos. Entonces hay unas líneas que solo se caminan, digamos, cuando es el Inti Raymi, hay otras que en diferentes, entonces así se va formando todo un calendario que no solamente guía la comunicación con estos seres, sino también los ritmos de las cosechas, los ritmos de los pagamentos, los ritmos de la sexualidad, o sea, de todo, del nacimiento de las llamas, etcétera. Es todo un pacha nuevamente, que es esa conexión tiempo-espacio unido en uno solo. Es esa nave, digamos, en la que estamos viajando y que marca absolutamente todo. Eso es un poco lo que he sentido que son los seques. Y en la obra pues traté un poco de plasmar eso, sobre todo con la idea de los pagamentos y lo de los cerros. En la conquista y la invasión, lo que hizo la iglesia fue destruir estos puntos en todos los Andes y poner sobre ellos iglesias. Vemos, digamos, el caso de Machu Picchu, donde está justamente puesta la iglesia sobre este punto energético, y así lo hicieron en todo. Entonces fue muy fácil para la conquista destruir estos puntos energéticos y poner iglesias ahí.
Es muy interesante la definición que haces de seque, y también me permite a mí hacer un pequeño apunte, ¿no? Respecto de si revisan la exposición y revisan el catálogo, también ahí yo propongo un texto, puede quedar la sensación, ¿no?, de que uno utiliza estos conceptos quechua, ¿no?, básicamente, como un cierto apropiacionismo, ¿no? Alguien lo planteaba por allí, Mariano, ¿no?, que digamos, podría llegar a ser algo no tan deseable. Y sin embargo, en realidad, lo que cada uno de ustedes hace, no es solo una simple metáfora de utilizar palabras, digamos, ¿no es cierto?, y conceptos de origen andino, sino que más bien es un reconocimiento, ¿no? Y ese reconocimiento sitúa, ¿no?, estas intuiciones, incluso, ¿no?, lo que nos contaba Alessandra respecto de este autor, ¿no es cierto?, Sansevero, ¿no?, que hacía como interpretaciones, dijiste algo así como fantasiosas, yo diría ficcionales, digamos, ¿no? Son como ficciones, que es lo propio del arte finalmente también, digamos, ¿no? Entonces, también allí, muy posiblemente, y en relación de por qué se invita a artistas contemporáneos, una muestra que podría haber sido de arqueología, muy científica, ¿no?, o de intercambio cultural y de cooperación, de gestión cultural en torno a lo que significa el patrimonio de este sitio, de patrimonio mundial, de UNESCO, etcétera. Y sin embargo, esa dimensión de la ficción, esa dimensión, ¿no es cierto?, de la creación por sobre este legado, no de quedarnos ahí, digamos, ¿no es cierto?, en un presente o en un presentismo revisionista, sino que, como muy bien decía Oscar, estamos preocupados del futuro, ¿no? O sea, esto nos lleva, digamos, ¿no es cierto?, a esa pregunta sobre el futuro. Yo no sé, Gracia, si tú tienes como esta, ¿no? Cecilia comentaba lo impresionante que le parecía que artistas, ¿no es cierto?, mucho más jóvenes, de generaciones, ¿no es cierto?, actuales, ¿no?, tengan este diálogo con cuestiones que la generación de Cecilia, la generación tuya, pensaron y empezaron a producir como obra, digamos esto, como forma, hace muchos años atrás, ¿no? ¿Qué sensación te deja eso, digamos, ¿cierto? ¿Te imaginabas tú exponiendo con gente joven? ¿Lo haces habitualmente? ¿Qué pasa con la mirada que hay sobre tu obra y el textil, ¿no? Un poco eso, ¿no? Que me gustaría saberlo. Bueno, a mí me llena de felicidad que durante un tiempo el textil había como perdido su valor frente a un mercado. En realidad era una cuestión de mercado con la pintura, pero ahora tiene un renacimiento tan fuerte que es sorpresivo. Y sí, me invitan a muchas muestras, a pesar de la edad, porque el lenguaje, bueno, digamos, yo ya no tejo más desde hace 20 años. Volví a la pintura, que era tenía un taller de tejido, volví a la pintura que era en mis comienzos siempre fui pintora, pero el tema siempre es textil, ¿no? El tema, la base, el interés es sobre el textil, y tengo una investigación que es el título como transmisor de cultura, porque lo siento, no lo decía yo, se dice hace mucho tiempo, pero los jóvenes, en una corriente en Europa renovada, estuve exponiendo en el Museo de Angers justamente con toda gente joven, por esa vuelta a la apreciación del textil, y en el arte precolombino, y digamos la intención en arte precolombino, sí, conozco gente, no son muchos, pero conozco muchos que no pueden menos que admirar. Nosotros tenemos acá una investigadora maravillosa que es Ruth Corcuera, con la que hablé ayer, tiene 93 años, y que ha hecho un doctorado en Lima, en los años 60, que es de donde la conocí, y tiene, digamos, habla de la herencia textil andina, y cuando estuve en la universidad, hice un seminario, Isabel Liriarte, una de sus alumnas, dio un seminario sobre el diseño. Quiere decir que se puede decir que yo formé gente que pudiera apreciar, y no solo lo apreciaron, realmente
fue maravilloso. Hay un interés en gente joven ahora, de lo que me alegro muchísimo, poder ver a mi edad que eso que no se ha perdido. Esa renovación es maravillosa. Está buenísimo, sí. Qué alegría nos da a nosotros también, ¿no? Hay una cuestión que yo utilicé como una figura, lo insisto, no solamente metafórica, sino que de reconocimiento, que es el Quipu Kamayuk, ¿no? Los intérpretes del Quipu. Y en el texto de esta muestra los bauticé a todos ustedes como Quipu Kamayuk, ¿no? Arbitrariamente. No, pero me gustaría maravillosamente. pero me gustaría también saber, no sé, Mariano, Joaquín, Gabriel, Oscar, por cierto, ¿no? Que aunque no está en esta muestra, pero ya se ve que su trabajo claramente tiene que ver con esta reflexión en torno al Quipu. Hemos insistido, ¿no?, en que el Quipu es un tipo de lenguaje, además, y hay que decirlo, en un momento cultural que desde Occidente se miraba, desde la cultura europea, se miraba como ágrafa, una cultura que no tenía alfabeto, ¿no?, pero que sí se comunicaba y sí establecía, digamos, ¿cierto?, al Quipu como una herramienta de comunicación, y esto además también se ha estudiado, sí, muy científicamente, ¿no es cierto?, los famosos estudios de Gary Arton, ¿no?, en Harvard, etcétera. Bueno, pero me interesa, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, cómo se han sentido interpelados, ¿no?, por esta, ya no por la forma o lo que representa el Quipu, sino que por la función o por la activación, digamos, ¿cierto?, que supone el Quipu en tanto interpretación de algo, interpretación de una situación, interpretación de un lugar. En el caso de Mariano, por ejemplo, ¿no?, esto de los linajes, que es una cosa muy, muy interesante también. No sé, ahí abro la palabra. Sí, quería hacer alguna referencia a lo que decías con, claro, ya la parte... Perdón, Mariano, una cosa. ¿Puedes poner el micrófono un poquito? Se te escucha no tan bien. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejor. Ahora mejor. ¿Sí? Ahora mejor. Perdón. Sí. Sí, quería hacer una relación con lo que acabas de decir, con esta parte un poco ya yendo a la utilización como lenguaje de alguna manera que, como sabemos, pues no está completamente descifrado. Y por otro lado, lo que decía también Cecilia Vicuña, de que ninguno de sus quipus son literalmente un quipu, ¿no? Como los conocemos. Y eso, por un lado, a mí hay dos cosas, ¿no? Una es que creo que también me parece que lo tendría que contar, porque el quipu que se está mostrando en Roma es un quipu, como tú has dicho, que es un poco literal y un poco hasta didáctico, ¿no? En ese quipu mi interés era justamente tratar de ir de una manera muy sencilla y humilde a concretizar una de las prácticas del Quipu, que era contar con números alguna información. Y en este caso, siendo un poco redundante para reforzar esto, y a través de qué información, pues del linaje de los diferentes incas, ¿no? Que es algo que en general me parecía interesante porque no tenemos muchas veces no tenemos una idea concreta de ese linaje, ¿no? Como en otras culturas, en otros reinos, como en romano o otros imperios, está muy claro quiénes eran sus imágenes, incluso algunos, como los egipcios, hay momias, ¿no? Y hay un rastro físico de ellos. En el caso de los incas, no tenemos ninguna momia, ¿no?, de ningún inca, ¿no? Es como hay un imaginario, ¿no?, muy fuerte, pero no hay algo concreto en ese sentido, como vas a Egipto y ves una momia de Tutankamón, ¿no? Entonces eso también me parecía interesante por un lado, ¿no?, como reforzar un poco quiénes eran ellos, ¿no? Por el simple hecho de poner las fechas en cuándo fueron más o menos su reinado, ¿no? Eso por un lado.
Y claro, y llevando un poco el extremo del arte contemporáneo, que también como que es un poco abstracto, pero en ese equipo en particular quería ser un poco más didáctico, ¿no? Y que la gente pues se sumergiera, y creo que por eso ustedes también lo seleccionaron, se sumergiera un poco a través de este objeto de comunicación, estoy comunicando las fechas de cada reinado inca. Eso por un lado. Por otro lado, mi primer quipu, perdón, ¿se escucha? Se había perdido el sonido. Mi primer quipu, perdón. Se había perdido el sonido, ahora está mejor. Ya. Mi primer quipu que hice fue un quipu también, el quipu que está en Roma es de 5 metros más o menos. El primero que hice es de 10 metros y lo hice para esto que se llama la Chempo, ¿no? Que lo trajeron, o sea, como lo que hacen, ¿no? La Nuit Blanche de París, y lo hicieron unos años en Perú. Y me invitaron a uno de ellos, y entonces aproveché de que las calles estaban cerradas, y donde el distrito donde yo vivo, en Barranco, hay una calle que tiene unos ficus gigantes, y ese fue el lugar donde decidí ponerlo en medio de una calle, este quipu, ¿no? Monumental también, de 10 metros, con la idea de que sea performativo. Entonces la gente pasaba por la calle, veía el quipu como instalación, pero cada 40 minutos subían unas amigas, unos performers, porque yo tengo el background de circo, he hecho circo toda mi vida. Entonces mezclé de alguna manera la parte de instalación con la performance, ¿no? No sin hacer un número de circo, digamos, ¿no? Sino simplemente que subieran y hicieran nudos en las sogas, ¿no? Y después la gente podía intervenir y colgarse también, y bueno, también como que un poco se volvió una locura, todo el mundo quería treparse, los niños, los adultos, tuvimos que poner 2 personas de seguridad, incluso escuchaba gente que decía, vamos a quipuquear, o sea, del público, que era alucinante, ¿no? Es como que generaron un verbo, ¿no? Qué bonito. O sea, te magnificó la idea, digamos, ¿no? O sea, ponerlo ahí como algo que generalmente vas a ver en un museo, ¿no? Y solo me observarlo, tomó una vida intensa, y creo que reforzó el imaginario de la gente, ¿no? Que era un quipu, ¿no? Y así es como empecé un poco a hacer los trabajos de quipus. No conocía, obviamente, para mí es un gran honor también participar en esta charla con Cecilia Vicuña. No conocía su trabajo, no conocía el trabajo de Eilson, y no conocía el trabajo de muchos artistas que ya han trabajado con quipus. Simplemente fue el inicio para mí en fusionar un poco el circo, la performance y el arte contemporáneo, y mi pasión profunda, obviamente, por las tecnologías y los conocimientos ancestrales, ¿no? Y cómo aplicarlos de alguna manera, y que la gente lo vea de una manera que se apodere de ello, ¿no? De una manera muy directa, muy viva, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Es un eje, ¿no?, que plantea esta exposición, un eje muy genérico, pero que me llama la atención, ¿no?, lo que nos comentó Alessandra, de que ella colaboraba con un sitio arqueológico, ¿no?, y intervenciones de arte contemporáneo, exposiciones, supongo, ¿no? Tal vez nos podrías comentar de eso, porque pareciera hoy día, ¿no?, y lo vemos en las grandes bienales y en los grandes museos del mundo, de que esta mirada que hace el arte contemporáneo, o este vínculo, esta relación que hace el arte contemporáneo respecto de lo patrimonial o lo ancestral, es como un tópico, ¿no? Es un tema, digamos, ¿cierto? Ya está medio asumido. Pero hasta hace unos años atrás no era tan claro, y de hecho se establecían tensiones incluso. O sea, si tú le decías, probablemente en Italia eso se ve mucho, a un arqueólogo, ¿no?, que ibas a intervenir su yacimiento, su excavación, con algo que no fuera de propósito científico, podría haber sido, digamos, un escándalo y un conflicto y una pelea, digamos, ¿no? ¿Cómo está pasando, mirado desde tu experiencia, Alessandra, esto en Italia particularmente, ¿no?, que es un lugar además en donde las preexistencias culturales son vastísimas, enormes, ¿no?, y donde probablemente a los artistas contemporáneos les debe costar mucho, ¿no?, trabajar con esa herencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando esa herencia, qué ocurre cuando esa herencia es muy pesante, ¿no? Es muy presente, digamos, ¿no?
y cómo ves tú también esa relación mirando lo que se hace en América, tal vez, ¿no? En América Latina. Sì, è interessante la domanda perché la prima mostra che abbiamo fatto in questo sito archeologico era con un artista messicano, Arturo Hernández Alcázar, ed era la prima mostra, quindi noi eravamo molto preoccupati proprio di questa relazione tra arte contemporanea e archeologia, perché ovviamente nel sito dove lavoriamo bisogna stare molto attenti a non creare nessun danno alla struttura archeologica. E quindi noi davamo molte limitazioni all'artista rispetto allo spazio, perché molte cose non si potevano fare. E Arturo a un certo punto ha detto questa cosa che mi ha molto colpito, dicendo però voi qui in Italia avete l'ossessione del patrimonio, cioè va bene conservare il patrimonio, però è anche sbagliato concepirlo come qualcosa di morto, cioè che sta lì e non può parlare più, parla soltanto del passato. Quindi questa, diciamo, è una chiave interessante, perché credo che quello che si dovrebbe fare appunto in Italia e che faticosamente, diciamo, negli ultimi anni, decenni, si sta cercando di fare è interpretare il patrimonio non come appunto, un po' come diceva Oscar prima rispetto al Kipu, non come un reperto archeologico che sta lì e come dire, è capace solo di parlare della storia, ma invece come una materia che può parlare anche del presente o addirittura del futuro, come diceva Oscar. E in questo senso gli artisti sono una risorsa fondamentale, perché sono proprio gli artisti che con una libertà che non è appunto il metodo dello scienziato, che non è il metodo dell'archeologo, che non è il metodo del, come dire, del ricercatore accademico, con una libertà che però non vuol dire superficialità, cioè vuol dire libertà di approcciare dei temi, ma sempre basati comunque su una propria ricerca, su un modo di fare ricerca, che però è una ricerca artistica, non è una ricerca scientifica. In questo senso gli artisti credo siano una grandissima risorsa, perché possono proprio riattivare dei flussi, riattivare una narrazione di questi luoghi, di questi oggetti, di queste storie, e quindi diciamo è un dialogo che assolutamente va incentivato, e credo che in Italia ormai sono sempre più gli esempi che vanno proprio in questa direzione, perché si cominciano a capire anche le potenzialità di questa operazione. Rosa, y en esa línea argumental, ¿cuál fue tu visión original de todo esto? Porque finalmente tú eres la que nos convoca. No es algo que a mí se me haya ocurrido, ¿no? Sino que más bien fue en respuesta a tu iniciativa, ¿no? Y yo creo que es importante para todos escuchar eso también, ¿no? Como lo planteaste en una muestra que, repetimos, no tenía un foco puesto en arte contemporáneo principalmente, digamos. Un poco lo que se me ocurrió era cómo hablar del Capañán para que tenga una pertenencia a lo que estamos pensando ahora y a cómo proyectarnos, ¿no? Y claro, hay toda esta parte que tú mismo decías, ¿no? Que es más institucional, que ni siquiera es más institucional, porque tampoco es tan así, que es todo el proceso de reconocimiento de el Capañán como un patrimonio mundial, que en realidad no es un camino, si vamos a verlo, ¿no? En realidad es una red de vías, es una red viaria, es un tejido también que no tiene, digamos, un principio y un final, sino que tiene unas transversalidades, que tiene unas conexiones que van del mar a la montaña, a la selva, que van en diferentes altitudes, que van ahora en la actualidad cruzan 6 países, pero que en su época no eran 6 países, y por lo tanto cruzando 6 países cruzaban muchísimas posibilidades de poblaciones
que tenían unas herencias diferentes o tenían unas configuraciones diferentes. Entonces, y que se fue trazando a lo largo de cientos de años o tal vez miles de años, para facilitar comunicación, para facilitar intercambios. Obviamente también luego facilitó la conquista incaica y luego facilitó la colonización española, porque no estamos hablando de toda esta red vial que atraviesa una zona impresionante de nuestro continente. Entonces, esta transversalidad, esta comunicación, este intercambio comercial, estos recorridos no lineares, estos tiempos que se sobreponen, estas habitantes que se encuentran y se desencuentran en toda esta red, en todo este tejido vial. ¿Cómo poder construir, digamos, una traducción, una muestra, ¿no? Siempre pienso en la muestra como eso, es una muestra, es simplemente un muestrario, es una síntesis de algo mucho más grande, pero además tiene que tener unos diálogos internos para que puedan ser usufruidos por un público más amplio. Y bueno, entonces ahí se me ocurrió que no podía ser una exposición que fuera con una sola voz. Me gustaba mucho la idea de más voces, casi sin caer en un ventriloquismo, pero sí más voces, voces que pudieran aportar desde diversos puntos. Entonces hay una curaduría arqueológica, hay una narración más actual sobre la cuestión patrimonial. Hay también un enganche con el presente, que es toda el área de la artesanía, que es lo que se produce a nivel artesanal con las poblaciones que están ahí ahora y las dificultades que atraviesan o las posibilidades que se les abren y las mismas comunicaciones, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la capacidad que tienen los artistas como formuladores de preguntas, como productores de conocimiento, como quienes le hacen cosquillas a lo actual? ¿Cuál es la capacidad que tienen y que de producir también otra voz o una voz paralela o una voz contemporánea a todo lo que significa este gran experimento de patrimonio mundial que no tiene precedentes además, ¿no? Digamos que esa fue un poco la voluntad, hacer una especie de polifonía tejida con muchas voces y por eso también, digamos, la parte del contemporáneo te la pedí a ti que la hicieras porque tienes además tú también esta característica, ¿no? De ser una persona que se ocupa de patrimonio, pero además se ocupa de historia, pero además se ocupa del contemporáneo. Entonces me parecía que tu figura era como la ideal para construir esta narración y para convocar a estos artistas. Digamos que el intento fue ese porque si no se cae, yo creo que en el riesgo de patrimonializar el pasado, de patrimonializar la arqueología, de convertirla en una entidad intocable, fija, que no tiene nada que ver con nuestra historia actual, que no tiene que ver con nuestra proyección futura y de las futuras generaciones, que no tiene que ver con el ambiente, que no tiene que ver con quienes están desde hace miles de generaciones y que no tiene tampoco que ver con el mestizaje, porque cuando nosotros como artistas nos ocupamos de temáticas, y creo que hablo aquí de todos los que estamos presentes como artistas, somos el producto de un mestizaje, ¿no? Entonces tenemos un poco de cada cosa, tenemos un poco de cada una de las culturas que conviven en nuestro mismo DNA. Y esa fue un poco la intención, ¿no? Tratar de despatrimonializar un patrimonio, convertirlo no en un monstruo de 1000 cabezas, pero sí en una polifonía que pudiera conversar de diferentes puntos de vista. Por ahí más o menos es lo que se trató de hacer con esta exposición.
Bueno, te agradezco la invitación a despatrimonializarme, que no, lo digo con toda sinceridad y claridad, aunque suene medio divertido, ¿no? Y porque yo creo que pones un asunto muy interesante y del cual no hemos dicho nada, y habrá que decir algo. Y estoy pensando en la obra de Joaquín, nuevamente, ¿no? ¿Qué es la relación con las comunidades? Porque todas estas disquisiciones y grandes reflexiones y epifanías que podemos tener cada uno de ustedes como artistas, ¿no es cierto?, respecto de lo que queremos hacer o plantear como imágenes, en un punto de cada una de vuestras experiencias vitales, además, ¿no? ¿Qué decir de Gabriel, donde está ahora, ¿no? En estos momentos, ¿no? Ha transitado este Capañán, ¿no? Ha visitado estos lugares y pienso en lo que me comentaba Joaquín precisamente, ¿no? Que me gustaría ahí que nos dieras a lo mejor algún detalle de eso, de cómo es la recepción de tu trabajo en esas comunidades. Es decir, tú vas al altiplano, instalas tu torito, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente de allí? ¿No? Esa es una cuestión muy interesante, porque si no, sería esto como de nuevo, ¿no? El peligro del apropiacionismo, ir al lugar, sacarse la foto, hacer el registro, hacer la intervención o no sé qué historia, y no tener ninguna vinculación con realmente con lo que es el territorio, que son las personas, ¿no? Bueno, yo conozco bien el trabajo de ustedes, conozco las cosas que ha hecho Cecilia en relación con los bailes chinos en mi país, por ejemplo, con las comunidades de cultores, digamos, todo esto que hoy día en la jerga técnica se denomina el patrimonio inmaterial, ¿no? Quisiera tal vez ir cerrando también porque se nos va acabando el tiempo, ¿no? Pero alguna punta en relación con eso. Joaquín. Sí. Gracias, José. Qué linda conversación. Yo sé que el tiempo ha volado, pero hay como muchas ideas que quedan sueltas ahí. A mí me interesa mucho, desde el principio me ha interesado mucho este viaje a los otros saberes. Me interesaba como ir como decían los compañeros, ir como al origen de las cosas para ver el futuro. Y es la parte que me dio mucha curiosidad. Y siendo guaraní, viniendo en Paraguay, viviendo en Bolivia, he encontrado como muchos puntos conectores porque hemos compartido o compartimos muchas cosas, ¿no? Y al hablar de comunidades, yo siento que obviamente es un riesgo, pero cómo habitamos esas comunidades, cómo nos acercamos a esas comunidades, cómo convivimos con esas comunidades. Yo llevo como más de 20 años viviendo en Bolivia y mi primer acercamiento era como entender a las comunidades, ¿no? Llevar al torito me tomó así como muchos años compartir con las comunidades del lago, saber que ellos tenían este torito protector o este illa que ponían como en un tejado, en su techo, como un torito protector, que también iba trazando como una suerte de tejido protector en la comunidad, ¿no? En ese sentido, yo me siento así como muy parte de las comunidades y siempre involucro a la comunidad, no en ese sentido como extractivista, como tú dices, que vas y que hemos vivido y hemos visto muchos trabajos de ese tipo, pero personalmente a mí me gusta habitar las comunidades, formar parte de las comunidades, entender, estar con ellos un buen tiempo y luego casi como pedir permiso, no solamente a la comunidad, sino que también a la Pachamama para acceder a ese ritual que yo personalmente siento parte de mí. Y en ese sentido, quizás esto nos quedó corto también, José, podíamos abrir este espacio para hablar como del buen vivir o del vivir bien, ¿no? Que nos quedó ahí, que es así como una idea que me parece que es súper importante y estar como en armonía con el espacio o el territorio donde habitamos. En ese sentido me parece que es muy importante hablar como de lo energético que hablaba el compañero, también cómo se unen las energías, cómo estamos protegidos por los achachilas, que son las grandes montañas, por ejemplo, de lo que hablamos mucho de los achachilas. Y bueno, para mí instalar el toro en una casa que tenía como su historia propia y conectado, digamos, con los achachilas, ha sido parte y resultado de una convivencia en comunidad. Eso. Sí, yo quiero decir algo. También, ya que nos estamos despidiendo, que al final no tuve oportunidad de decir, gracias a Rosa y a José por este pensamiento que nos ha traído a todos a esta
a esta nueva realidad de nuestro encuentro. Y para mí, voy a tener que decir algo sobre José también, con respecto de esta transformación de la invisibilidad, que yo sé que Gracia ha vivido como yo, de que tú, esta pasión que ahora es repartida y es compartida, durante muchos años fue motivo, no sé si tú lo viviste así, Graciela, de ridiculización y marginalización, es infinita, ¿no? Entonces, que ahora se da vuelta la tortilla, como se dice, pero se da vuelta sola, ¿no? Porque no la dio vuelta a nadie. Pero una persona que tuvo un rol en esa transformación fue José. Yo lo conocí a José, llegó como un joven, para mí un muchacho, llega a mi casa y empieza a interesarse en esta cuestión. Entonces, con él y con nuestra conversación hemos realizado muchas obras que son quipus, pero que no son quipus tangibles, sino que son quipus conceptuales. Por ejemplo, la primera se llama Concón y es una serie, es una película que tiene 14 peliculitas colgando. Entonces, esa sucedió en conversaciones con José. Y la razón por la que cuando no se pudo hacer un quipu vivo, hecho por mí allá en Roma, y esto es para ti, Rosa, la razón por la que quise, que yo misma propuse, como no se podía, este quipu mapocho, es porque el quipu mapocho fue una obra también hecha con las comunidades y con los habitantes. Entonces, el quipu, ¿cómo es? Primero que nada, gracias a la investigación de dos personas a quienes conocí también, gracias a José, Rubén Esteber, arqueólogo, y Gonzalo Sotomayor, historiador, comprendí que yo había nacido en el Capacñán. Entonces, ¿cómo fue eso? Porque era una historia oculta, la diversidad de la red vial que había en lo que ahora se llama la ciudad de Santiago. Y yo nací al borde del río Mapocho, en una porción del Capacñán. Entonces, para mí, participar en el Capacñán, después de todos estos siglos, es algo realmente de una hermosura indescriptible. Entonces, gracias a ustedes por este tejido de otro orden que estamos creando. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Y bueno, solo para, me tomo la palabra un minutito sobre el final, antes del cierre que dará don Jaime. Queda agradecer por este proyecto. Y estaba pensando ayer en la noche, ¿no? En el ILA, esta organización, ¿no? Ítalo-latinoamericana, que el año 1980 organizó una gran exposición de arte barroco, ¿no? Iberoamericano. Y hoy día estamos en el 2021 y ya no estamos pensando más en el barroco y estamos pensando en los pueblos ancestrales. ¿Ya? Y qué visión que tiene el ILA, ¿no? Hay que decirlo porque en general este tipo de organismos, ¿no? Y yo lo sé porque he estado al lado de la corbata también, ¿no? Este tipo de organismos no son fáciles, ¿no? de instalar estos temas, y la verdad que aquí se nos ha dado toda la facilidad y la confianza, ¿no? Para instalar estas visiones que realmente son muy prospectivas hacia un futuro que todos queremos, sobre todo en estos momentos aciagos de pandemia, ¿no? Que hemos vivido en todo el mundo. Así que solo queda agradecer especialmente a Rosa, ¿no? Pero también a la gestión del actual secretario de Cultura, Jaime, y los dejo con Jaime para el cierre de esta jornada que ha sido muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? A mí en lo personal, y les agradezco a todos. Muchas gracias, José. Para mí ha sido muy enriquecedor este diálogo entre todos ustedes. Evidentemente, mis felicitaciones a ti como curador de la sección de arte contemporáneo de la exposición, pero sobre todo a nuestra amiga Rosa, porque de ella fue la idea, de ella surgió el proyecto. Y si hace 20 años, como tú mencionaste, sí, más, mucho más de 20 años, 40 años. 40 años. Hace 40 años lo que la ILA presentaba en el barroco ahora presenta este tejido de comunidades, tejido de poblaciones, tejido de culturas, como Rosa lo llamaba. Nunca, mejor dicho,
que si el título de este encuentro era Saberes Ancestrales y Arte Contemporáneo, pues esto se cumplió a cabalidad, porque se habló precisamente de cómo estos saberes ancestrales influyen hoy en artistas contemporáneos, como Gracia Cutuli, como Cecilia Vicuña, como Mariano León, como Gabriel Vanegas, Joaquín Sánchez, Óscar Santillán, Alessandra Trancone, y a ti, José, muchas gracias por tu trabajo, por haber mediado de una manera extraordinaria este diálogo. Y solamente quisiera, antes de concluir, mencionar que hubo un par de comentarios que nos entraron. Bueno, Óscar tuvo que salir por otro compromiso, pero antes, muy al inicio del diálogo, Freddy Paredes, de Ecuador, de la API Ecuador, escribió que API Ecuador empezará la ruta del Capañán en noviembre a pie y dice: caminaremos aproximadamente 1.100 kilómetros e invitaremos a los pintores de cada localidad a plasmar la caminata en pinturas como los historiadores del tiempo, y al final se expondrán todas sus pinturas. Además, vamos a realizar un documental del Capañán. El Capañán, en consecuencia, sigue vivo. Y después a Evangelina Lacayo lamentó, felicita a los panelistas, pero lamenta que se hablara de quipu, pero que no se hubieran ilustrado los quipus. Esto tú lo hiciste en un principio de esta disertación, tal vez ella no lo vio, pero evidentemente, si todavía está escuchándonos, al entrar a la página de ILA puede hacer la visita virtual de la exposición y verá qué son los quipus sobre los que trabajaron los artistas aquí presentes. Para todos ustedes, el agradecimiento de la ILA y nuestros mejores augurios, porque el trabajo que están realizando siga poniendo siempre en valor el trabajo de los pueblos indígenas y su contribución en el arte contemporáneo. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y hasta pronto.